La crisis financiera de 2008 se pone como uno de los mayores desastres económicos de la historia moderna. Afectó a mercados, a la industria y a millones de personas globalmente. Muchas veces las crisis se dan como resultado de las dinámicas del mercado, en donde muchas variables son incontrolables y más aún impredecibles. No obstante, esta es una ocasión en donde las acciones puntuales de los propios altos mandos del gobierno y de entes financieros por los cuales deberían de funcionar las políticas monetarias perpetúan la avaricia corporativa en conjunto con la complicidad del sistema de gobierno y de esta manera son causa de un colapso económico sin precedentes. El documental Inside Job expone las causas fundamentales de esta crisis, poniendo en la mesa la desregulación del mercado financiero como causa de la crisis del 2008. Hace un análisis detallado de cómo funciona el sistema monetario del gobierno de los Estados Unidos, presentando cuáles son los factores influyentes. Así, se evidencia cómo la falta de control de Wall Street permitió la creación de una burbuja especulativa insostenible que finalmente explotó. Uno de los factores principales fue la desregulación financiera iniciada en la década de 1980. Bajo la administración de Ronald Reagan, las restricciones impuestas a las instituciones bancarias fueron eliminadas, permitiendo la expansión de productos financieros altamente especulativos. Durante los años 90 y principios de los 2000, esta tendencia continuó con la derogación de la ley Glass-Steagall, lo que permitió a los bancos comerciales operar también como bancos de inversión, aumentando el riesgo en el sistema financiero. En esa época, el mercado tecnológico estaba en auge, para el cual muchos economistas argumentan que no era un mercado estable para invertir. La falta de regulación facilitó la creación de instrumentos financieros como los derivados, los cuales estaban relacionados con este mercado. Además, también facilitó la creación de CDO, Collateralized Debt Obligations, los cuales son instrumentos financieros por los cuales se compran y se agrupan activos financieros. Esto permitió que los bancos pudieran empaquetar hipotecas con alto riesgo y las vendieran como activos seguros a inversores, empresas y otras organizaciones en todo el mundo, actividad que no era supervisada ni regulada. El sistema político tuvo un papel fundamental en la crisis al decidir que las políticas de regulación eran opuestas al desarrollo de la economía. El documental muestra que esto no fue un error honesto, sino un conjunto de acciones elaboradas a propósito. Desde las administraciones de Bill Clinton hasta George W. Bush, se promovieron políticas de carácter libre que facilitaron el crecimiento de prácticas financieras puramente especulativas. El documental muestra que los políticos no tenían ninguna intención de imponer regulaciones, sino de, por el contrario, evitarlas, bajo la premisa de que el mercado se autorregularía y que las instituciones financieras podían manejar sus propios riesgos. Los accionistas y firmas de seguros seleccionan dichos activos, aquellos de menor calificación crediticia dentro de una estructura de valores respaldados por hipotecas. Los CDO, u obligaciones de deuda colateralizada, empaquetaban diferentes tipos de deudas, hipotecas, préstamos para compra de automóvil, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, etc. Y luego se vendían a fondos de inversión como Fannie Mae, otros bancos, aseguradoras y hasta gobiernos buscando retornos altos. Eran las deudas de mayor riesgo de impago y con más tasas de interés las que les vendían a ellos sin saberlo. Esta práctica se hacía regularmente y como resultado se formó una burbuja de especulación que creó la ilusión de prosperidad económica, mientras que el riesgo real se incrementó. En otras palabras, les vendían oportunidades de inversión que no tenían ningún tipo de garantía. La proliferación de otros préstamos hipotecarios de alto riesgo alimentó la crisis, conocidos como subprime. Las instituciones financieras, en busca de maximizar las ganancias, otorgaron créditos a personas con poca capacidad de pago, promoviendo la compra de viviendas bajo condiciones económicas insostenibles. La guía aparente por las cuales comprar estas hipotecas las otorgaban agencias como Moody's y Standard & Poor's, las cuales, a causa de la corrupción empresarial, otorgaron calificaciones de alta seguridad a estos activos, engañando a los inversores sobre su estabilidad. En 2007,
Los prestatarios comenzaron a incumplir los pagos de las hipotecas y la burbuja inmobiliaria explotó. Como consecuencia, el valor de los activos financieros vinculados cayó drásticamente, generando una reacción en cadena de la economía global. Los empresarios inversionistas ya no podían correr riesgos y tuvieron que despedir a varios trabajadores, lo que afectó varias economías locales. En septiembre de 2008, Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grande de Estados Unidos, se declaró en bancarrota, el cual fue el punto crítico de la crisis. La falta de regulación. A pesar de que la crisis fue causada por malas prácticas financieras sin supervisión estatal, los bancos responsables no enfrentaron consecuencias legales significativas. Por el contrario, el gobierno aprobó un rescate financiero de $700.000 millones a través del Programa de Alivio para Activos en Problemas, conocido como TARP, salvando a los bancos mientras millones de personas perdían sus empleos y las hipotecas que tampoco podían pagar. Pero eso no fue coincidencia. El documental indica la complicidad evidente entre el gobierno y Wall Street, lo que facilitó que muchas instituciones financieras pudieran evitar rendir cuentas. Como resultado, los responsables de la crisis no solo evitaron castigos, sino que fueron premiados ocupando altos cargos. Conclusión. La crisis financiera no fue producto de dinámicas que no podían ser controlables. Por el contrario, fueron resultado de todo un esquema practicado por años permitido por la falta de regulación, en donde imperaban las prácticas especulativas de los bancos en el mercado financiero. Inside Job expone cómo la avaricia de Wall Street y la inacción del gobierno llevaron al colapso económico que afectó a millones de personas. Desde una perspectiva económica, la crisis refleja las fallas a las que está sujeto el mercado respecto a las políticas monetarias, la asimetría de la información y problemas de riesgo moral.